Canal Español. Radio Vaticana, 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 Canal Español. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en Crónica Extraordinaria, un momento muy particular de la visita de Papa Francisco a Polonia con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. En esta mañana, cuando son las 9:19 de Roma, Papa Francisco visita el campo de concentración de Auschwitz, el campo nazi de concentración de Auschwitz. Él ha pedido de una manera muy especial hacer esta visita en silencio, pidiendo lágrimas. Ya como arzobispo de Buenos Aires, frente a estas tragedias, fruto sea de la falta de cuidado de la gente, falta de protección de la gente, como donde hay una acción en contra de la gente, de violencia, Bergoglio ha reaccionado diciendo que hay que pedir el don de las lágrimas frente a esto que el hombre es capaz de hacer contra sus hermanos. Esto es una parte, un aspecto fundamental
de la espiritualidad de la Iglesia que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales considera en la primera semana de los ejercicios frente al pecado. San Ignacio de Loyola nos hace pedir vergüenza, lágrimas, dolor, por lo que padecen los dañados, por lo que nosotros somos capaces de hacer contra nuestros hermanos. En Israel, en el memorial de Yad Vashem, recordando a los millones de víctimas asesinadas durante el Holocausto nazi, Francisco hizo una reflexión en voz alta. En este momento, para aquellos que nos siguen solamente por la frecuencia de radio sin ver las imágenes, tenemos a Papa Francisco que ha querido detenerse delante de esta celda donde fue ejecutado o asesinado Maximiliano Kolbe, para rezar en silencio. Aquella vez, pensando y rezando sobre este mismo tema, Francisco meditó en voz alta: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde te has metido? Aquí resuena la voz de Dios, esa pregunta que hace Dios después de el primer pecado. ¿Dónde estás, Adán? Resuena la pregunta de Dios. Esta pregunta contiene todo el dolor del padre que ha perdido a su hijo. El padre conocía el riesgo de la libertad. Sabía que el hijo podría perderse, pero quizás ni siquiera el padre podía imaginar una caída como esta, un abismo tan grande. Ese grito: ¿dónde estás? Aquí, ante la tragedia inconmensurable del Holocausto, resuena como una voz que se pierde en un abismo sin fondo. Hombre, ¿quién eres? Ya no te reconozco. ¿Quién eres, hombre? ¿En qué te has convertido? ¿Cómo has sido capaz de este horror? ¿Qué te ha hecho caer tan bajo? No ha sido el polvo de la tierra del que estás hecho. El polvo de la tierra es bueno, obra de mis manos. No ha sido el aliento de vida que soplé en tu nariz. Ese soplo viene de mí, es muy bueno. No. Este abismo no puede ser solo obra tuya, de tus manos, de tu corazón. ¿Quién te ha corrompido? ¿Quién te ha desfigurado? ¿Quién te ha contagiado la presunción de apropiarte del bien y del mal? ¿Quién te ha convencido de que eres Dios? No solo has torturado y asesinado a tus hermanos, sino que te los has ofrecido en sacrificio a ti mismo, porque te has erigido en Dios. Hoy volvemos a escuchar aquí la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás? De la tierra se levanta un tímido gemido. Ten piedad de nosotros, Señor. A ti, Señor Dios nuestro, la justicia. Nosotros llevamos la deshonra, en el rostro la vergüenza.
Se nos ha venido encima un mal como jamás sucedió bajo el cielo. Señor, escucha nuestra oración, escucha nuestra súplica, sálvanos por tu misericordia, sálvanos de esta monstruosidad. Reflexionaba, meditaba en voz alta Papa Francisco en su visita a Tierra Santa, en el memorial Yad Vashem. Señor omnipotente, un alma afligida clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad. Hemos pecado contra ti. Tú reinas por siempre. Acuérdate de nosotros en tu misericordia. Danos la gracia de avergonzarnos de lo que como hombres hemos sido capaces de hacer. De avergonzarnos de esta máxima idolatría, de haber despreciado y destruido nuestra carne, esa carne que tú modelaste del barro, que tú vivificaste con tu aliento de vida. Nunca más, Señor, nunca más. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, con la vergüenza de lo que el hombre, creado a tu imagen y semejanza, ha sido capaz de hacer. Acuérdate de nosotros en tu misericordia. Y en el libro de Yad Vashem escribió Francisco antes de retirarse de este memorial, después de saludar y besar las manos de sobrevivientes de los campos de concentración nazi, con la vergüenza de lo que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios fue capaz de hacer, con la vergüenza de que el hombre se haya hecho dueño del mal, con la vergüenza de que el hombre, creyéndose Dios, haya sacrificado a sí mismo a sus hermanos. Nunca más, nunca más. Francisco, 26/5/2014. Otra imagen muy fuerte que pasa por el corazón de Francisco, Papa, Pastor Universal de la Iglesia, en la memoria de esta masacre hecha por el hombre, es las guerras actuales. La guerra actual, esta tercera guerra mundial vivida, hecha por pedazos, a pedazos, pero que es guerra. Otra imagen muy fuerte es la de los mártires como Maximiliano Kolbe, este franciscano polaco que fue llevado con otros al campo de concentración, tantos, y que ofreció su vida en lugar de otro que era padre de familia. Así como él salvó la vida de este padre de familia que estuvo en su canonización, realizada por Juan Pablo II, así los mártires nos salvan
esta meditación, esta reflexión en voz alta del Papa en el 2014, en el memorial que recordamos hoy porque ha decidido hoy hacer esta oración en silencio y estamos con señal de radio, no podemos dejar en silencio para tantas emisoras de radio que están retransmitiendo, y entonces les ofrecemos esta meditación en voz alta de Papa Francisco en este campo de concentración nazi. Estas imágenes de masacre, de asesinato, de violencia que se repiten hoy en el vuelo, en la ida, en la venida a Polonia por la Jornada Mundial de la Juventud. Ya el Papa unió estas imágenes. Por un lado, dijo que la juventud siempre nos habla de esperanza y insistió: esperemos que los jóvenes nos digan algo que nos dé un poco más de esperanza en este momento. Pero Francisco dijo esto como avisorando una rendija de luz, porque a pocos kilómetros están tantos jóvenes que ya nos han dicho ayer una palabra muy importante. Pero Francisco, que ha ido a escuchar esto que los jóvenes, que yo diría Dios mismo nos dice a través de los jóvenes y le dice a él a través de los jóvenes, habló de los jóvenes como avisorando una rendija de luz al final de la respuesta a una pregunta sobre la realidad deprimente de la violencia, el degollamiento sacrílego, podría decir, de un sacerdote en Francia el 26 de julio. El Papa habló de esto el 27 en el avión, que generalmente no se hace, solamente se hace el saludo a los periodistas. Sin embargo, allí habló de los jóvenes, pero como avisorando una rendija de luz frente a tanta oscuridad y tanta violencia. Él dijo: se repite mucho la palabra inseguridad, pero la verdadera palabra es guerra. En este momento el Papa besa, venera este, eh, en este lugar los muros, los, las columnas que han sido testigos mudos de no solamente de este horror del hombre contra el hombre masacrando a otros hermanos, sino también de la generosidad como aquella de Maximiliano Kolbe, ofreciendo la vida para salvar al otro, como el mismo Jesús, porque también Jesús es el mártir, el primer mártir, que da la vida ofrecida por nosotros. Así hizo Maximiliano Kolbe lo que hizo Jesús, por vos y por mí, que me estás escuchando, sí, por vos que me estás escuchando. Y entonces ahí está el testimonio, la vida unida a la vida de Jesús en todos estos mártires, como Maximiliano Kolbe, que han ofrecido su vida como Jesús por los que estaban ahí, por sus familias, por nosotros. Y relacionado con este tema de la violencia, de la masacre, de esta locura de la guerra, de la tercera guerra que estamos viviendo, dice: se repite mucho la palabra inseguridad, pero la verdadera palabra es guerra. Desde hace tiempo decimos: el mundo está en una guerra a pedazos.
es una guerra. Estuvo aquella del 14, después aquella del 39 al 45 y ahora esta. No es orgánica, seguramente. Organizada, sí, pero es guerra. Este santo sacerdote que ha muerto precisamente en el momento en el que ofrecía la oración por toda la iglesia es uno. Pero ¿cuántos cristianos, cuántos inocentes, cuántos niños? No tengamos miedo de decir esta verdad. El mundo está en guerra porque ha perdido la paz. Y por eso Papa Francisco reza en silencio pidiendo vergüenza, dolor, lágrimas, compasión, aunque esto es más propio de la contemplación de los misterios de Cristo, de la vida de Cristo en los ejercicios espirituales. En esta primera parte es pedirle al Señor que nos toque el corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en este momento es verdad que no estamos viendo cómo se masacraba? Quedan rastros, eh, huellas, ruinas, los edificios, estos lugares que fueron pensados como una ciudad, no existía nada, con fábricas para poner ahí a gente como esclavos que después iban a terminar muriendo de inanición, de hambre, tratados ni siquiera como animales. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A la reflexión del Papa en el memorial que leímos recién. Ponerse incluso con la penitencia, hacer penitencia. Nos sugiere San Ignacio, lo ha recordado el Papa, como, como, como arzobispo de Buenos Aires, antes, en situaciones así, hacer silencio, rezar, pedir, para que el Señor nos toque el corazón, porque nos puede pasar, nos está pasando también ahora con esta violencia. En este momento el Papa está entrando, Padre Juan Carlos, a otro edificio cercano. Sí, está entrando al bloque 11. Es conocido porque aquí fue el lugar donde está la celda donde sufrió el martirio San Maximiliano Kolbe. Cuando el Santo Padre ha llegado, ha sido recibido por la primer ministro de Polonia, la señora Beata María Szydło, y ahora está saludando a un grupo de supervivientes de esta masacre, de este lugar donde se sembró tantísimo odio, tantísimo dolor, tantísima muerte. Vemos en las imágenes al Papa saludando personalmente uno a uno a cada uno de los supervivientes, y hemos contemplado, para aquellos que no han podido ver las imágenes, al Papa rezando en silencio, profundamente recogido y con ese sentido, ¿no?, de dolor por esta barbarie del hombre contra el hombre. Sí, esta gente, estos sobrevivientes a estos campos nazis de horror, de muerte, es muy, muy fuerte esta imagen. Ellos van a saludarlo como a una, como autoridad, como el Papa, mientras que él los mira, los siente, los ve como que son ellos algo sagrado, algo sagrado. Y ya como, como jesuita, simplemente el padre Bergoglio, él hablaba de las heridas de guerra que se besan porque son algo sagrado.
el respeto por las heridas, el besar las heridas, el venerar las heridas. De esta gente que sobrevivió gracias a la fe, al sentido de la fe. Son santos vivientes, son mártires vivientes. También Francisco, y esto sí ya como papa, cuando habla de los cristianos perseguidos solo por ser cristianos, aunque no sean católicos, habla de martirio aunque todavía no hayan sufrido la muerte. Los considera mártires aunque no hayan sufrido la muerte. Él está saludando ahora a verdaderos mártires, que si no se murieron de inanición, de maltrato, fue por algo que tiene que ver, bueno, están los que han muerto y dado la vida precisamente por la fe, como Maximiliano Kolbe, pero en este caso, ¿no es cierto?, la fe fue la fuerza que les permitió resistir y por una u otra razón hoy pueden dar testimonio del horror que han vivido. Por eso, este momento de la visita imperiosa, de la visita a estos campos de concentración, a este campo de concentración nazi, donde ha habido tanto sufrimiento, dolor y muerte, es una experiencia profundamente espiritual para Francisco, donde se toca el límite no solamente de lo que el hombre es capaz de hacer y de lo que nosotros somos capaces de hacer si no nos vencemos a nosotros mismos, que surge la bestia del corazón, como la bestia interior, el lobo interior, el perro interior. Y a su vez el límite de la oración humana para que el Señor tenga piedad y nos abra el corazón. Y en esa oscuridad del corazón humano, en ese abismo, se pueda encender la luz de la fe. En este momento peregrina el Papa Francisco con este cirio, con el que se enciende esta lámpara votiva que tiene como base la forma del campo de concentración, pero en medio de esta oscuridad, la luz de la fe. En medio de este horror, en medio de esta oscuridad, en medio de esta masacre, en medio de esta vergüenza humana, en medio de este dolor, la luz de la fe que ha estado, que estuvo en tantas personas que allí murieron o sobrevivieron milagrosamente. La fe. La fe que necesitamos que se encienda la luz de la fe en nuestro corazón, porque si no se enciende la luz
de la fe en nuestro corazón el horror. Por eso el Papa dice, y aclaró en el avión. Está entrando en este momento Papa Francisco, Padre Juan Carlos. En lo que se ha llegado a llamar la celda del hambre, la celda de martirio de San Maximiliano Kolbe. El hambre fue una de las múltiples formas de pena de muerte utilizadas en este campo de concentración nazi. Este castigo fue utilizado en el primer periodo de funcionamiento del campo. Los detenidos elegidos del bloque o del grupo de trabajo que intentaban fugarse eran condenados a una muerte lenta en las celdas del campo, muriendo de hambre. El sacerdote polaco San Maximiliano Kolbe, como nos ha dicho el padre Guillermo, se ofreció a morir en lugar de otro prisionero, un padre de familia, y murió en la celda 18 del semienterrado bloque 11, lugar que el Papa visita en estos momentos. Hoy existe una lápida conmemorativa en la celda de San Maximiliano Kolbe para recordar su sacrificio junto a una vela que dejó San Juan Pablo II. El Papa ahora estará unos momentos de oración en este lugar de tortura donde un sacerdote, San Maximiliano Kolbe, entregó su vida. El búnker de la muerte. El búnker de la muerte. Se ve, se percibe, es subterráneo, esta luz totalmente artificial que no conjura las tinieblas. Este cirio de Juan Pablo II, delante de esta lápida, esta estrechez, esta oscuridad, esta humedad, esta sombra, este contraste que puede estar en nuestro corazón o que está en nuestro corazón si no se enciende la luz de la fe como esta lamparita en este búnker de la muerte. Eran 9 los seleccionados para pagar porque se había escapado uno de los presos. Y uno de ellos ruega al oficial nazi, yo tengo familia. Y entonces Maximiliano Kolbe, que no había sido seleccionado para morir, da un paso adelante y se ofrece en lugar de Francisco, ese otro que rogaba que no ser él, y él va en lugar de Francisco como Cristo va en lugar nuestro, ofreciendo su vida por nosotros. En este terrible lugar mueren todos estos 9 antes que Maximiliano Kolbe, de modo que le tienen que lo tienen que inyectar, la inyección letal para matarlo, asesinarlo, eliminarlo. Me parece importante que subrayar que para la canonización de Maximiliano Kolbe, que es nombrado por Juan Pablo II mártir de la caridad, jesuitas como el padre Gumpel, el padre Molinari, presentaron por pedido del Papa una fundamentación, porque antes de eso, para ser declarado mártir, el ejecutor tenía que tener odio a la fe. Y con este trabajo que presentó el padre jesuita Gumpel, el padre jesuita Molinari,
Juan Pablo II pudo entrar ese día con ornamentos rojos a celebrar la canonización de San Maximiliano Kolbe como mártir de la fe, de la caridad, perdón, mártir de la caridad. Ofreció su vida entera y toda su vida en ese momento y durante su vida por los demás. Y es importante esto porque cuánta gente de los que estaban allí ejecutaban órdenes. Los que construyeron las fábricas y todo eso sabían ya que era para traer ahí esclavos que después morirían asesinados. Pero por eso, en la estrechez de esta oscuridad del búnker de la muerte, donde todavía vemos la taza, el inodoro, detrás de esta silla donde el Papa reza frente a esta cirio de Juan Pablo II en el búnker de la muerte por Maximiliano Kolbe, un santo extraordinario para nuestro tiempo, que representa precisamente eso, la luz de la fe en el corazón de un hombre tan devoto de la Virgen como el pueblo polaco, como tantos de los que están escuchando, devotos de la Virgen, que le hizo sostener esta luz de la fe, esta fe así, esta fe martirial de la cruz de Jesús que está dibujada, rayada en la pared sucia, en la pared oscura, en la pared que ha sido testigo, en esas paredes estrechas donde Maximiliano Kolbe daba ánimo y fuerzas y trataba de comunicar esta fe a los demás. Se tiene que encender esta lucecita de la fe, empezando por la vergüenza de nuestros propios pecados, de nuestro propio aceptar el mal en nuestro corazón, actuar contra. Francisco ha hecho una pequeña bendición de este cirio en este lugar antes de salir de esta sombra, de esta oscuridad del búnker de la muerte. Podemos suponer esta oración, pero que es para que se encienda la luz de la fe en el corazón del hombre, que podemos, nuestro propio corazón, que podemos llegar a tanta oscuridad y a los frutos de esa oscuridad del mal, del demonio, de Satanás. La tentación, en el avión, volviendo al avión, el Papa dijo que no es una guerra, esta tercera guerra mundial no es una guerra de religiones. Todas las religiones queremos la paz, afirmó Francisco, aclarando, diciendo, cuando hablo de guerra en serio, no de una guerra de religión, no. Hay una guerra de intereses, hay una guerra por el dinero, por los recursos naturales, por el dominio de los pueblos. Es esta la guerra. Intereses, dinero, recursos naturales, dominio de los pueblos. Como en este caso, es claro, ¿no? Es el hombre, como dice el mismo Francisco, que se cree Dios y que se sacrifica a sí mismo, otros hermanos, a su servicio. Los mata haciéndose servir.
propio de Francisco, esto de sacrificarse a sí mismo, lo ha usado también en otra realidad terrible como es la de los abusos sexuales. Ha dicho que la persona que comete un abuso se sacrifica, usa a la persona, la sacrifica a sí mismo. Es algo terrible porque el sacrificio se le ofrece a Dios. Es el momento de la escritura en el libro de los visitantes, Padre Juan Carlos, que ya Francisco ha comunicado, conocemos lo que él está escribiendo en este libro. Sí, el Papa Francisco, como Papa de la Misericordia, ha caminado por este bloque 11, donde ha rezado en silencio en la celda 18, donde San Maximiliano Kolbe dio su vida, y después de este emocionante conocimiento visual de este lugar de tantísimo dolor, el Santo Padre está escribiendo en el libro de honor, donde se lee: con un grito silencioso en el corazón, he rezado en este lugar por las víctimas de la Shoah y por todas las víctimas del odio y de la guerra, camino sin retorno. Se perpetúe en los siglos la memoria de la abominable tragedia que aquí se consumó, y sea motivo para que semejantes errores nunca más sucedan bajo el cielo, y sobre la tierra no nos cansemos de construir con la ayuda de Dios una casa de paz para todos los pueblos. Esas han sido las palabras nacidas del corazón del Papa después de esta visita a este bloque 11 del campo de concentración nazi de Auschwitz. Seguimos dentro del campo de concentración, dentro de estas barracas, estos búnkeres, donde estaban hacinados, esclavizados, tantos hombres y mujeres. Un grito silencioso, con un grito silencioso en el corazón rezo en este lugar, por las víctimas de la Shoah y por todas las víctimas del odio y de la guerra. Caminos sin retorno. Se perpetúe en los siglos la memoria de la abominable tragedia que aquí se consumó, y sea motivo para que semejantes horrores nunca más sucedan bajo el cielo, y sobre la tierra no nos cansemos de construir, con la ayuda de Dios, una casa de paz para todos los pueblos. Y aquí, ya desde aquí, con estos martirios, con este martirio como el de San Maximiliano Kolbe, son muchos más. De una manera extraordinaria, este santo franciscano Maximiliano María Kolbe, ya aquí ellos han construido con la fe ahí en esa comunidad que
por la fe los nutría y los llevaba a ofrecer su vida por los otros como hizo Jesús. O sea, en el mismo lugar del horror, de la sombra de muerte, en el mismo infierno de Auschwitz y de los campos nazis de concentración y de las comunidades que ahora están padeciendo la violencia, ahí esta lucecita que no conjura absolutamente las tinieblas, pero que ahí está esta llamita de la fe, esta lucecita de la fe, esta llamita que da luz y calor, tenue, pero ahí hace que no sea el abismo oscuro y de la muerte absoluta. La esperanza de que precisamente en esta oscuridad, en este abismo, en esta oscuridad de la muerte y del mal, aparezca esta lucecita de la fe con la que se puede construir, como dice Francisco, una casa de paz para todos los pueblos. Esa es la misión. Esa es nuestra misión. Esa es la luz. Lo otro, todo es oscuridad. Si no estoy embarcado, si no me embarco, si no me comprometo, si no me involucro en este momento, ahora, vos que me estás escuchando, con la construcción de la casa de paz para todos los pueblos, estoy siendo cómplice del mal, de la violencia, de esta guerra actual. Nos tiene que servir esta inmersión en un campo de concentración, en el corazón de Francisco, para que nosotros deseemos, nos brote la vergüenza, el dolor, las lágrimas y deseemos con todo el corazón comprometernos con el bien y no ser cómplices de la muerte, cómplices de esta guerra por dinero, como dice Papa Francisco, por intereses, por los recursos naturales, por el dominio de los pueblos. Cuéntenos, Padre Juan Carlos, en este momento se está atravesando otra puerta, un segundo campo de concentración nazi. Está saliendo ahora del campo de concentración nazi de Auschwitz, así como el Papa deseó entrar a pie. También ahora es el momento en el que ha pedido, después de dejar un pequeño coche eléctrico que lo ha llevado hasta el bloque 11, ha deseado tanto entrar como salir a pie, en reconocimiento y respeto de tantos hombres y mujeres que por esta puerta del terror entraron una vez para la mayoría nunca más volver a salir. En breve el Santo Padre se dirigirá al campo de exterminio nazi de Birkenau. Está a una distancia de unos 3 kilómetros del lugar donde nos encontramos ahora. Finaliza, por tanto, esta visita al campo de concentración, que es el lugar donde eran recibidos los prisioneros. Después la situación empeoró, dado que después también aquí se mataba a muchísimas personas. Y ahora se dirigirá en coche hasta este campo de exterminio de Birkenau. Es el campo que la mayor parte de la gente conoce con el nombre de campo de exterminio. Allí se encerró a cientos de miles de judíos y ahí también se ejecutó a más de 1 millón de deportados.
El campo, como decimos, está ubicado en Birkenau, a unos 3 kilómetros de Auschwitz. La construcción de este lugar de muerte se inició en el año 1941. El campo tenía una extensión de 2,5 kilómetros por 2 y estaba dividido en varias secciones, cada una de ellas separada en campos. Los campos, al igual que el complejo entero, estaban cercados y rodeados de alambre de púas y cercas electrificadas. Incluso la historia de este campo de exterminio cuenta que muchos prisioneros utilizaron las cercas electrificadas para suicidarse. Era tal el horror y el sufrimiento que padecían que algunos se llegaron a quitar la vida. El objetivo principal de este campo no era el mantener prisioneros como fuerza laboral, como pasó primeramente en Auschwitz, sino su misión simple y llanamente y duramente, como suena, de duro, era un campo de exterminio. Para cumplir con este objetivo, este campo contó con 4 crematorios con cámaras de gas. Cada cámara de gas podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno. El exterminio a gran escala comenzó en la primavera del año 1942. La mayoría de los prisioneros llegaban al campo en tren, con frecuencia después de un terrible viaje en vagones de carga que duraba varios días, durante el que no se les facilitaba comida ni agua, y sabiendo que aquellas vías, aquel tren, conducía a la muerte. A partir ya del año 1944 se extendió la vía del tren para que entrara directamente al campo. Algunas veces, al llegar el tren, los prisioneros eran directamente pasados a las cámaras de gas. Por tanto, como hemos escuchado en la reflexión del padre Guillermo, el mayor sinsentido, el hombre contra el hombre con la mayor de las maldades conocida. En otras ocasiones los nazis seleccionaban prisioneros para ser enviados a campos de trabajo o para realizar incluso experimentaciones médicas. En general los niños, los ancianos y los enfermos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Cuando un prisionero superaba la selección inicial era enviado a pasar un periodo de cuarentena y luego se le asignaba una tarea o era enviado a alguno de los campos de trabajo anexos. Aquellos que resultaban seleccionados para el exterminio eran trasladados a uno de los grandes complejos de cámaras de gas, crematorios, en los extremos del campo. 2 de estos lugares tenían instalaciones subterráneas, una sala para desvestirse y una cámara de gas con capacidad para miles de personas. Para evitar el pánico, se les informaba a los prisioneros que recibirían una ducha y un tratamiento desinfectante. La cámara de gas incluso tenía tuberías para duchas. Se les ordenaba a las víctimas que se quitasen la ropa y dejaran sus pertenencias en el vestidor, donde supuestamente las podrían recuperar al final del tratamiento, de manera que debían recordar el número de la ubicación de sus pertenencias. Una vez sellada la entrada, descargaban el agente tóxico por las aperturas en el techo. Y una vez arrojado el gas, se esperaba, mirando por una mirilla, la ausencia de actividad, y se procedía a evacuar este lugar de muerte. Una vez revisados los cuerpos de los fallecidos, se les quitaba todas las pertenencias que pudiesen tener, joyas, todo lo que les quedase, para después llevarlos al horno crematorio. Los alemanes ocuparon Hungría en marzo de 1944. Entre mayo y julio del 44, cerca de 438.000 judíos fueron deportados hacia Auschwitz y a Birkenau, y la mayoría fueron ejecutados allí. El 7 de octubre del 44, los judíos prisioneros mantenidos separados del resto y que trabajaban en las cámaras de gas y hornos crematorios organizaron un levantamiento.
Las prisioneras habían logrado extraer explosivos de una fábrica de armas y las utilizaron para destruir parcialmente el crematorio y tratar de escapar en la confusión. Las cámaras de gas de este campo de exterminio de Birkenau fueron destruidos el 24 de noviembre de 1944 en un intento por esconder las actividades del campo a las tropas soviéticas. Brevemente, esto es lo que podemos indicar del lugar donde el Santo Padre visitará dentro de muy breves momentos, dado que en este instante se está acercando en coche desde el campo de concentración nazi de Auschwitz hasta este campo de exterminio de Birkenau. Insisto en esta experiencia de oración. Una experiencia de oración que necesitamos. Una experiencia de oración que tiene que darse en el silencio. En el silencio donde se pueda percibir el grito silencioso del que habla el Papa. Con un grito silencioso en el corazón rezo en este lugar. He rezado en este lugar por las víctimas de la Shoah y por todas las víctimas del odio y de la guerra, caminos sin retorno. ¿Por qué? Porque una de las tentaciones es el aturdimiento, una realidad, el aturdimiento, incluso en comunicación se llama ruido en la misma imagen. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Francisco otras veces, estamos anestesiados. Tenemos el corazón anestesiado, drogado. De tal manera que no percibe el grito silencioso de dolor del hermano. Estamos haciendo y estos campos de concentración nazi nos recuerdan, nos tienen que hacer pensar que podemos estar haciendo lo mismo con el hermano en la propia casa. Con el hermano de familia podemos estar haciendo eso. Podemos haber convertido nuestra propia casa en un campo de concentración. Podemos haber convertido en el propio lugar de trabajo en un campo de concentración con nuestra rabia, con nuestro odio por el otro, con nuestra intolerancia por el otro, habernos convertido nosotros en jueces, en pequeños dioses de ese lugar que son los que deciden qué es lo que tiene que suceder y tiene que pasar lo que yo quiero y lo que a mí me parece. Y si no es así, está mal y esas personas tienen que ser separadas, sacadas, eliminadas. Esas personas tienen que ser eliminadas. Puede ser en nuestra propia casa, en nuestro propio lugar de trabajo, esa oscuridad que va llenando nuestro corazón, esos ruidos que nos van ensordeciendo para no ver la realidad, porque hay tanto de fantasía en esto. Acá está
la fantasía, la idea de que exista una sola raza perfecta, eh, la perfección de la humanidad, la perfección de una raza dominante por la destrucción. ¿Qué puede haber más grande de engaño, como dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales, los engaños del mal espíritu, del mal, de Satanás, del demonio? ¿Cómo nosotros podemos entrar en esa fantasía? San Ignacio también habla de tentación bajo especie de bien. La idea de que se puede obtener un bien, pero destruyendo al otro, eliminando al otro, dominando al otro. Y por eso habla San Ignacio, y estoy recordando esto porque es lo que va pasando por el corazón de Francisco con el tema de los ejercicios espirituales, esta necesidad de la oración para... Por eso San Ignacio nos habla de vencernos a nosotros mismos, de hacer penitencia, de pedir las lágrimas, el dolor, porque está la posibilidad de engañarnos y creer en una fantasía, una locura, una imagen, una idea que nos embarcan ilusionados, anestesiados por este resplandor falso en una empresa que implica la destrucción, la eliminación de mi hermano, del compañero, del que está al lado, del el familiar. Y esto es absolutamente deprimente, destructor. El horror, este infierno es absolutamente deprimente, destructor, pero ahí la fe, el Papa Francisco, anteriormente también han visitado y hablado, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ver cómo ahí en medio de este infierno, de este horror, de esta oscuridad, la fe ha iluminado a pesar de su apariencia insignificante, la ofrenda de la vida. Y entonces este horror, esta muerte, ha encontrado una rendija de vida y de luz y de paz en el corazón de tantos hombres y mujeres como Maximiliano Kolbe, que han sido capaces de hacer un poquito de luz con su fe, un acompañar a bien morir, pero un acompañar a bien morir no para desaparecer absolutamente, sino morir con la fe en el abrazo de Dios, en la vida plena del amor de Dios, con la fe en la resurrección. No es lo último.
para Maximiliano Kolbe, los creyentes de estos campos y para nosotros hoy, lo último no es esta violencia de muerte, esta oscuridad de muerte. En medio de todo esto hay una rendija que es la luz de la fe que permite atravesar hacia la vida plena. Pero sin la fe esto es absolutamente deprimente y nos mata de alguna manera la visión de o la escucha de este horror, de este infierno dentro de las alambradas de púa, los muros, las rejas, el hambre, el maltrato absoluto, hasta la muerte, el desprecio, el odio. Con una ilusión falsa, ilusión en el sentido de falso, ya lo tiene dentro la palabra, entiendo si no entiendo mal, la misma palabra, ilusión. Un falso resplandor, un espejismo que me hace avanzar destruyendo para alcanzar ese espejismo, o el odio, la bronca, la rabia. ¿Qué dejo crecer en mi corazón? Dejo crecer este espejismo, este resplandor, esta fantasía, esta ilusión, esta fantasía, esto irreal, y pongo toda mi vida en algo que no tiene sustancia y que no tiene sobre todo continuidad, no tiene realidad, no se sustenta. Y toda esa fuerza destruye al otro, o el dejar crecer esa pequeña rabia, ese resentimiento, esos celos. En el corazón. No tienen que ser miles los que destruyo. Basta uno. En esta larga mañana de oración de Francisco, para sentir el grito silencioso de dolor, de muerte de las víctimas, podemos pedirle a estos mártires como San Maximiliano María Kolbe, franciscano, tan devoto de la Virgen, que lo sostenía siempre y de un modo particular en este momento del campo de concentración. Podemos pedirle a San Maximiliano María Kolbe que nos conceda esta gracia de escuchar el grito silencioso de las víctimas, de conocer, sentir lo que padecen los dañados, dice San Ignacio, para que en medio de esta oscuridad, porque si no nos animamos a entrar en la propia oscuridad del corazón,
no vamos a poder ver el contraste, aunque sea esa luz pequeñita de la fe que Dios nos da para salir adelante de otra manera, unidos a Dios y a los demás, unidos a nuestros hermanos como, como iguales, como frágiles, como conscientes de que nosotros podemos caer en este horror de destruir a nuestros hermanos, conscientes de nuestra fragilidad, que es lo totalmente contrario de convertirse en dioses que se sacrifican a sí mismos a los otros. Lo contrario de este espíritu, de este mal espíritu, de esta tentación, de este pecado, de considerarse dioses o de considerarme Dios o juez supremo de mi familia, del lugar donde trabajo, o de mi comunidad o de mi barrio, es esa conciencia de la fragilidad, hasta dónde puedo caer yo, hasta dónde podés caer vos, porque hasta acá ha sido capaz de caer el hombre, como dice Francisco en su meditación en voz alta en el memorial de Yad Vashem, en su visita a Tierra Santa, recordando los millones de víctimas asesinadas durante el Holocausto nazi. ¿Quién te ha contagiado la presunción de apropiarte del bien y del mal? ¿Quién te ha corrompido? ¿Quién te ha desfigurado? ¿Quién te ha convencido de que eres Dios? No solo has torturado y asesinado a tus hermanos, sino que te los has ofrecido en sacrificio a ti mismo porque te has erigido en Dios. Aunque sea duro, apliquémoslo a nosotros mismos. Apliquémoslo a nosotros mismos. Siguiendo al Papa, entrando en este campo, en este otro campo de exterminio. Entremos también nosotros, animémonos a entrar en la propia oscuridad del corazón, escuchando el grito de los que estamos dañando nosotros. Podemos estar dañando, y para ver así también esa lucecita, aunque sea chiquita, de la fe, como la de estos grandes mártires como Maximiliano Kolbe, que son la rendija para salir a la luz. Padre Juan Carlos, ya estamos dentro. Ya estamos dentro del campo de exterminio nazi de Birkenau. El Papa ha recorrido estos 3 kilómetros que existen de distancia entre el campo de concentración de Auschwitz y el lugar donde nos encontramos ahora, este campo de exterminio de Birkenau. Ha sido recibido por el director del museo de este campo de exterminio. Recordamos también en este momento que en el campo de concentración de Auschwitz ha habido ya la presencia del Papa Juan Pablo II, como hemos señalado. Visitó el campo de concentración de Auschwitz durante su primer viaje a Polonia, el 7 de junio de 1979. Al igual que Francisco, rezó en la celda de la muerte de San Maximiliano María Kolbe y celebró una misa en el exterior del campo de concentración. El Papa emérito Benedicto XVI también visitó el campo de concentración el 28 de mayo de 2006 y mantuvo una oración y un discurso en el campo de Auschwitz. Como vemos, cada papa ha tenido pues su impronta. Juan Pablo II, recién elegido como sucesor de Pedro, en su primer visita a Polonia deseó celebrar allí la Eucaristía con unas palabras en la homilía
como no podía ser menos, de duras, por lo que estamos también reflexionando junto al Padre Guillermo de lo que existe en el corazón cuando se aparta a Dios de la vida, cuando nos consideramos propiamente dioses en pequeño. El Papa Benedicto XVI optó por una oración y un discurso, y finalmente el Papa Francisco, al igual que ha hecho en el campo de concentración de Auschwitz, que ha guardado un silencio orante, además un silencio orante durante unos minutos, realmente interiorizando el lugar y todo aquello que ha sucedido en este sitio. Ahora en este campo de exterminio de Birkenau hará algo muy parecido. El silencio será la nota característica del Papa para interiorizar, intentar iluminar con la misericordia que nos está despertando en el corazón nuestro Papa Francisco, pues intentando llenar de misericordia este lugar de horror, intentando llevar consuelo también a los supervivientes con los que se ha encontrado en Auschwitz y también con los que se encontrará en este campo de exterminio de Birkenau. Padre Juan Carlos, para nuestra audiencia de la radio, especialmente que no sigue las imágenes, pero también para la audiencia de las emisoras de televisión que ven, claro, no tenemos una palabra, no hay discurso, no hay discurso, es un gesto. Podemos decir que nuestro pastor universal, Papa Francisco, habla mucho más con los gestos, y que cuando hay palabras, aquello que él ya dijo al inicio del pontificado, recordando a San Francisco de Asís, que mandaba a los primeros franciscanos, les decía, vayan a predicar, y si es necesario con palabras. O sea que San Francisco, como en el caso de Bergoglio, consideran que la predicación se hace primero con los gestos. Esta mañana de este viaje, de esta peregrinación misionera de Papa Francisco a Polonia con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, y que Radio Vaticana con el Centro Televisivo Vaticano estamos transmitiendo en esta transmisión extraordinaria, es la lectura, la visión de este largo gesto de oración para escuchar en silencio el dolor, lo que padecen los dañados, lo que está padeciendo actualmente la humanidad, porque estamos en una tercera guerra mundial, un llamado tan expresivo como este silencio del Papa, como esta oración del Papa, donde solo percibimos el rumor de las piedras, de estas pequeñas piedras con las que se rellenan los caminos que pueden ser anegados por la lluvia para poder caminar, ¿no? Secos, este desierto, esta soledad, este abismo, como dijo Francisco reflexionando en voz alta en Yad Vashem, Tierra Santa. Para sentir en este silencio el grito de las víctimas, que pueden ser nuestras propias víctimas en la familia, el lugar de trabajo,
el barrio, la comunidad, donde también entre esas víctimas hay hombres y mujeres que están haciendo un camino, venciéndose a sí mismos, aceptando y recibiendo en esa oscuridad la luz de la fe. La llama, mejor decir la llama, digamos llama porque la llama da luz y da calor, que permite atravesar estas sombras de muerte, superar estas sombras de muerte. Esa llamita de la fe, de esta lámpara que este cirio encendido por Juan Pablo II en el búnker de la muerte, y que Papa Francisco encendió esta lámpara afuera con la base que es el mismo campo de concentración, y ahí es donde se levanta esta llamita de esta lámpara. Pidamos a Maximiliano Kolbe, así me animo a decir, como San Ignacio nos sugiere, con oración, con penitencia, esta gracia de Dios, porque es una gracia de Dios que viene con la llamita de la fe, esta vergüenza, que con esta pequeña lucecita de la fe, llamita de la fe, viendo esta sombra terrible, esta vergüenza, este horror, sintamos vergüenzas y lloremos de dolor. En la tragedia de Cromañón en Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, Francisco fue y envió inmediatamente, directamente a los hospitales, a ver a la gente, los que todavía estaban heridos. Fueron cerca de 200 muertos en un recital, en un lugar cerrado que se incendió, Cromañón. Y después, cuando él habló, él decía: esta ciudad no sabe llorar. Nada más, nada más. Pero para decir este anestesiamiento, este desprecio del otro, este no ver el sufrimiento del otro, no ver al otro ni siquiera como hermano, como igual, como persona, y tener esta actitud de Dios, que yo decido sobre la vida de los demás, puedo enriquecerme o puedo tener un proyecto donde importa solamente mi propio interés, el dinero. Es muy parecido, primero el rumor de las piedras que va pisando este pequeño automóvil en el que llega Francisco, más los que lo acompañan a paso de hombre sobre estas piedras del camino, y los aplausos de la gente que lo ha recibido en este lugar. De nuevo le reciben en este campo de exterminio de Birkenau el primer ministro de Polonia, presente tanto en Auschwitz primeramente y ahora en Birkenau, como el director del museo. Alrededor de unas 1000 personas están presentes en este lugar, donde el Papa tendrá, además de ese momento de oración silenciosa, también escuchará el canto del Salmo 130 por parte de un rabino, un salmo que después será leído por uno de los supervivientes de este campo de exterminio. El Papa ha sido
aplaudido a su llegada, aunque él mantiene su actitud de oración, de aquello que acaba de meditar el padre Guillermo, de esta anestesia que parece que tiene el mundo ante el dolor del prójimo. El Santo Padre está dando ejemplo con su gesto de dolor ante la tragedia vivida aquí, cuando el hombre se creyó un Dios en pequeño y acabó con la vida de sus semejantes. En este momento las imágenes del Centro Televisivo Vaticano nos señala cómo el Papa pasa a pie delante de las lápidas conmemorativas en las lenguas de las distintas víctimas que aquí fueron asesinadas. Es el homenaje silencioso y respetuoso por parte del Papa Francisco, convertidas en oración. Al igual que en el campo de concentración de Auschwitz, también al término de este momento en el que va recorriendo cada una de estas lápidas conmemorativas con las lenguas de las víctimas que aquí sufrieron la muerte, el Papa depositará una vela encendida con ese deseo no solamente de que esa vela sea una oración dirigida a Cristo, el Señor resucitado, por todos aquellos que aquí fueron asesinados, sino también esa luz que ilumina y que da calor. Hoy necesitamos mucha esperanza. Son palabras también del Papa Francisco en su viaje de camino de Roma hasta Cracovia en el avión. Los jóvenes son la esperanza, necesitamos que nos den palabras de esperanza. Pues bien, esa vela que el Santo Padre depositará al final de este recorrido quieren ser esa oración al Señor y también esa petición para que Dios ilumine el corazón del hombre, lo llene de misericordia para que nunca más bajo la tierra vuelva a suceder algo tan abominable como lo que nuestros ojos hoy están presenciando en recuerdo a las personas asesinadas tanto en Auschwitz como en Birkenau. Bajo este mismo sol, bajo este mismo sol, miles de hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos y sanos terminaron en los crematorios. Estas lápidas, muchísimas, sobre las piedras de grises, estas lápidas más grises todavía, con la memoria, muchísimas, con la memoria de estos hombres, mujeres, niños, ancianos, sanos, enfermos, que fueron aquí exterminados, asesinados, maltratados, esclavizados, torturados. Así se hizo Jesús. El profeta Isaías nos habla de que parecía un gusano, como alguien ante quien se oculta el rostro. Pero porque así había sido condenado, juzgado, condenado con testigos falsos y
y con calumnias, torturado y finalmente ejecutado. Una de las cosas que comentó en otra ocasión Francisco a los jóvenes es lo que llevaba en el bolsillo siempre, en la sotana blanca, es estos Vía Crucis, que son dos, como un librito que se abre y tiene todas las estaciones del Vía Crucis, el camino de Jesús a la cruz, donde es ejecutado a muerte, Como decíamos hace un momento, el Papa ahora deposita una vela conmemorativa, al igual que hizo en el campo de concentración de Auschwitz. Esta vela la deposita ante el monumento a las víctimas de las naciones. Es un monumento inaugurado en el año 1967. El proyecto fue el resultado de un concurso internacional en el cual fueron presentadas 426 obras de decenas de países. Al final, el proyecto definitivo que contempla a nuestros ojos ahora fue llevado a cabo por arquitectos polacos e italianos. Todo el monumento es una plataforma alta sobre varios niveles y la forma de los elementos singulares que lo componen alude a sarcófagos y lápidas. Tenemos un problema de audio mientras Francisco está detenido delante de esta candela, delante de esta llama que ha ofrecido en un vaso de vidrio, delante del mismo monumento a las víctimas de las naciones. Se está recitando el salmo como oración. Sí, está cantando el Salmo 130. Este salmo pide desde el hondo del corazón al Señor que atienda la voz de su pueblo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. וחיים טובים עלינו וכל ישראל ואמרו עושה שלום מן רומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. Z głębokości wołam do Ciebie. El rabino ha cantado el Salmo 130. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż Cię ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Primeramente hemos escuchado el Salmo 130 cantado por un rabino y ahora lo que acabamos de escuchar en polaco ha sido la recitación del mismo Salmo por uno de los supervivientes de este campo de exterminio de Birkenau. El Salmo 130 es una oración que dice así: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. En imágenes vemos ahora como los supervivientes de este campo de exterminio de Birkenau se acercan a saludar al Santo Padre, que les entrega un rosario en recuerdo de este momento de intensa oración por las víctimas de este lugar. La oración en los rosarios que está entregando Papa Francisco a sobrevivientes de estos campos de concentración y exterminio. Es esta oración que ha pedido, ha querido el Papa en este momento. Solamente Dios, así como resucitó a Lázaro, lo sacó de la oscuridad de su propia tumba. Después de 4 días, Señor, ya huele, le dijo la hermana a Jesús cuando pidió ir al cementerio. Así como Jesús levantó al paralítico, así como Jesús abrió los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, así la fe de los mártires de los campos de concentración nos tiene que ayudar a salir de nuestra propia oscuridad, de nuestro propio pecado, de nuestra propia ceguera, de nuestra propia sordera, que no escucha lo que padecen los dañados por mí, por mis actos, por mis gestos, por mis palabras, o lo que padecen los dañados por otros para poder ayudarlos, como hizo Maximiliano Kolbe, ofreciendo su vida con la fe en el abrazo de Jesús, en su sonrisa, que nos da la vida plena, en el amor. También nosotros tenemos que dar el paso, como nos ha dicho el Papa,
en la misa. Primera misa con el pueblo polaco en el 1050 aniversario del bautismo de Polonia. Dar el paso interior. Es importante que después de esta Eucaristía, donde Él nos ha pedido en dar este paso interior, que pueda cumplirse para todos y para cada uno un paso interior, una Pascua del corazón hacia el estilo divino encarnado por María, obrar en la pequeñez y acompañar de cerca con corazón sencillo y abierto. Pensemos cómo esto es lo totalmente distinto de la soberbia. No ha usado Francisco esta palabra. No ha usado esta palabra, pero este considerarse Dios. Se dice que el primer pecado es el de soberbia, por querer ser Dios, decidir por mí mismo, para mí y para los otros. Decidir yo, considerarme el dueño de mi propia vida y de la vida de los otros. Fíjense que lo que ayer nos decía el Papa en el regazo de la Virgen Negra, la Virgen de Czestochowa. Ahí en el regazo de la Virgen nos decía, ¿no? Hacerse pequeño como Dios, como el Hijo de Dios, como María, el estilo de María. Esta pequeñez que le permite acompañar de cerca al otro con corazón sencillo y abierto, es todo lo contrario de este considerarse Dios, de este considerarse juez absoluto, de este considerar que uno es dueño de la vida propia y de la vida de los demás y que puede decidir y hacer y deshacer. Es la actitud totalmente contraria, distinta a este empequeñecerse, reconocer nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad, y que por nosotros mismos, solamente por nosotros mismos, lo máximo que podemos hacer es esto terrible, este horror, este infierno a nuestros hermanos. Pedir, sentir el grito silencioso de los dañados, de los asesinados, de los cremados. Este monumento es entre dos crematorios. Este monumento es entre dos crematorios. Pedir que en vez de fijar nuestros ojos en la luz efímera y engañosa de esa felicidad que se nos promete de seguir nuestros propios intereses, el dinero, el dominio, se nos ilumine este camino, este estilo divino encarnado por María. Lo dice al final el Papa ayer después de explicar el estilo de Dios, este estilo divino, este hilo divino que ha pasado también por estos campos en el corazón de estos hombres de fe como Maximiliano Kolbe, como Edith Stein, ¿no? Dar este paso, que se nos ilumine este otro camino, que no es el camino de la destrucción del hermano, sino de la construcción de esa casa de paz para todos, como ha escrito en el libro de honor de los visitas en el campo de concentración de Auschwitz, Papa Francisco.
que pueda cumplirse para todos y para cada uno un paso interior, una Pascua del corazón, Pascua es paso, ¿no? Hacia el estilo divino encarnado por María, obrar en la pequeñez y acompañar de cerca con corazón sencillo y abierto. Entonces, estamos en la mañana del viernes 29 de julio, en la visita de Papa Francisco, en la peregrinación misionera de Papa Francisco a Polonia, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, en esta mañana de oración larga, de silencio para sentir el grito de las víctimas del mal, del horror, de la guerra, de la violencia, como una realidad que tiene este lugar símbolo del mal, de la guerra, del exterminio, del maltrato del hermano, del otro, pero que también ahora se está realizando a pedazos esta guerra en el mundo, esta tercera guerra mundial. Por eso es tan importante estas pocas palabras que dijo Papa Francisco en el avión llegando a Polonia. Por un lado, los jóvenes siempre nos hablan de esperanza y expresó este deseo de escuchar lo que Dios nos dice ahora a Él, a la Iglesia, a nosotros, a través de los jóvenes, que ayer nos han hecho ver a los santos, santos jóvenes, santos mayores, que se hacen vivos, se hacían vivos los santos, están vivos, pero en la representación se nos acercaban. Los jóvenes le han hecho ver al Papa y nos han hecho ver a nosotros esta esperanza de la santidad, este camino de santidad que hizo el mártir de la caridad San Maximiliano Kolbe y tantos. Por un lado, esto que dijo el Papa, ¿no? Los jóvenes siempre nos hablan de esperanza. Por otro lado, esta realidad deprimente que nos golpea como un mazazo, que nos quiere deprimir, que nos quiere sumir en el terror. Esta realidad de la tercera guerra, esta realidad de la violencia. Y entonces ha aclarado bien Francisco, y lo repito con intención, porque en un resumen de esta peregrinación misionera, Francisco aclaró, no hablo de guerra en serio. Cuando hablo de guerra en serio, dijo Francisco. Incluso hubo un momento en que dijo, terminó diciendo, entendido, que yo, cuando hablo de guerra, no estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Pero no de una guerra de religión, no. Es una guerra de intereses, por dinero, una guerra por los recursos naturales, guerra por el dominio de los pueblos, que es lo que aparece acá de una manera particular, históricamente, como símbolo del hombre de constituirse en juez supremo
y en Dios. Pero ahora hay una guerra de intereses por el dinero, por los recursos naturales, por el dominio de los pueblos. Esta es la guerra. Alguno puede pensar, dijo Francisco en el avión, llegando a Polonia, está hablando de guerra de religión. No, no. Todas las religiones queremos la paz. La guerra la quieren otros. ¿Comprendido? Así habló claramente Papa Francisco en el avión, en el viaje a Polonia, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Deseando para toda nuestra querida audiencia que seamos capaces de dar este paso que nos pide Francisco, esta Pascua del Corazón, este paso interior, también nosotros, a partir de esta cercanía al dolor de las víctimas, al sufrimiento de las víctimas que nos hace Él mismo, acercándose en silencio a estos lugares de exterminio y de muerte, con el deseo de que nosotros sepamos dar el paso interior con esa llamita de la fe encendida en nuestro corazón, damos el paso a todas las emisoras de radio y televisión que estaban tomando nuestra señal para que continúen con sus respectivos programas. Gracias a todos ustedes, Laudetur Jesus Christus, fin de la transmisión.